6 de la mañana con 36 minutos. Y para que ustedes tengan información de mejor calidad sobre este tema, ya contamos con la presencia del gobernador de la provincia del Cañar, Juan Cárdenas Espinosa. Buenos días, estimado gobernador, bienvenido a esta socialización constante de las enmiendas constitucionales. Buenos días, queridos amigos y amigas que hemos comparecido un tantito de mañana a informarnos, a buscar la verdad por sobre la confusión interesada, la desinformación y a veces hasta la calumnia. Se ha dicho de todo, pero no se ha dicho la verdad. Por ejemplo, las enmiendas están previstas en la Constitución de Montecristi. Son un mecanismo para ampliar, mejorar, acrecentar los derechos de la ciudadanía para una mayor vigencia de los derechos consagrados en la Carta Magna. Por manera que las enmiendas no es que a alguien se le ocurrió o inventó a alguien, como mañosamente, como temerariamente intentan introducir este pensamiento nefasto los interesados en que este país vuelva al pasado. Las enmiendas están siendo tratadas dentro de los tiempos constitucionales. Esto quiere decir que fue presentado el paquete de enmiendas a la Corte Constitucional, que a los de la derecha, que a la partidocracia, que a los reaccionarios banqueros no les gustan los procedimientos constitucionales, nos tiene sin cuidado. Pero la Asamblea Nacional, en cumplimiento estricto de lo que manda la Carta Magna, envió las 17 enmiendas a la Corte Constitucional. Esta, que es la máxima instancia de justicia constitucional, procedió a dar informe vinculante para que de las 17, 16 enmiendas sean tramitadas de acuerdo al mandato constitucional en el órgano legislativo. No aceptó, por ejemplo, una enmienda que apuntaba a establecer claridad en cuanto a los procesos de revocatoria del mandato a base de consultas. Esto dijo la Corte Constitucional que debía ser materia de una decisión de una Asamblea Constituyente. Pero las demás 16 enmiendas planteadas fueron devueltas a la Asamblea con informe favorable vinculante para que continúe el trámite. Se dio el primer debate y por mandato de la Constitución espera un año, 12 meses, para que se produzca precisamente el gran debate, la socialización, la creación de conciencia en la ciudadanía sobre las ventajas y bondades de las enmiendas, para que transcurridos los 12 meses que manda la Carta Magna, venga el segundo debate que está previsto precisamente para el próximo mes de diciembre. Así es, señor gobernador. Y justamente centrándonos en esta enmienda, el cambio tiene el propósito de quitar la provisión constitucional para la postulación de las autoridades a los distintos cargos de elección popular. Como se manifiesta, para postularse se necesita de esta enmienda, pero para reelegirse se necesitan millones de votos. Así es. Recordemos que en menos de una década nosotros tuvimos 6 presidentes. Cuando los mandatarios son malos, inconsecuentes, mentirosos, traidores, simplemente el pueblo los vota y los olvida. Pero cuando un presidente, un mandatario, es consecuente con su oferta electoral, cumple con lo ofrecido, lleva adelante la transformación del país y como sucede en el Ecuador de hoy, desde hace 8 años y medio, está en plena construcción un estado de bienestar, el summa causa, a través de una herramienta que ha recogido el pueblo con mucha fuerza y decisión, y es la revolución ciudadana. Entonces surge este tipo de iniciativas que están previstas en la Carta Magna. La enmienda nadie se inventó per se o pondericatoria, sino más bien está prevista en la Constitución. De tal manera entonces, queridos amigos oyentes, hombres y mujeres, de lo que se trata es que en el pasado
Los gobiernos traicionaron la voluntad del pueblo, hicieron todo menos a lo que se comprometieron. Le vendieron al país atado de pies y manos a la voracidad de la banca chulquera. Priorizaron todos los recursos del Estado para servir la deuda externa, pero no lo hacían de tontos ni de sometidos nomás, sino porque esos grupos de presión, esos banqueros, fueron tenedores de los papeles de la deuda externa ecuatoriana que compraron en el mercado secundario al 10 y hasta el 15% de su valor nominal. Y vinieron al Ecuador y vinieron a su banco central y redescontaron esos papeles de la deuda que compraron hasta el 15% al 100% de su valor y hasta con premio. Se les fue la vaca sagrada, la gallina de los huevos de oro. Fue pésimo negocio para ellos el advenimiento de la Revolución Ciudadana. Este es todo el problema. Entonces, volviendo a las enmiendas, resulta ser que aquellos mandatarios que le traicionaron al país jamás, nunca en la vida van a volver a ejercer ni la tenencia política de la parroquia más humilde del país, simplemente porque el pueblo los desprecia. Pero cuando hemos cambiado la estructura constitucional, republicana y democrática institucional, hemos logrado una estabilidad democrática, una revolución sin que le haya costado al país una sola gota de sangre, una revolución en democracia, con las fuerzas políticas, sociales y económicas ejerciendo sus derechos a plenitud. Y claro, entonces, el país enamorado de esta forma de cambiar, de transformar la sociedad ecuatoriana, que éramos el país más corrupto, el país que solamente fue asignado para producir materias primas porque nos considerábamos nosotros mismos tontos, ineptos, incapaces y mediocres. Hoy por hoy somos una sociedad emblemática en el mundo. Hoy por hoy el Ecuador tiene un nombre propio, tiene un gobierno que ha dado muestras de sabiduría, de consecuencia, de trabajo consecuente, constante, permanente, en bien de las grandes mayorías del país. Claro, y sucede que este debate no se abre para discutir sobre las bondades o no de las enmiendas, sino para poner disque una cagada y que no se aprueben las enmiendas. Esta es la consigna de la derecha, del banquero que quiere comprarse la presidencia de la República. Pero sucede que las enmiendas son un recurso absolutamente constitucional, legal, procedente, legitimado por la inmensa mayoría de la voluntad del pueblo, que en 10 procesos electorales sucesivos le dio su visto bueno y su aprobación a la Revolución Ciudadana. Por manera que hoy vamos a conversar y a discutir y a abrir un debate sobre esta enmienda tan importante y que es quizá la que más les preocupa a los amigos reaccionarios de la derecha e inclusive a estos pobres chicos de la izquierda infantil, de la izquierda torcida, que le hacen el juego, son la escalera, los tontos útiles de una derecha que quiere comprarse la presidencia de la República con el concurso de quienes hoy por amargura, por odio, tratan de dar al traste con una revolución que está instalada en el corazón mismo del pueblo ecuatoriano. Señor gobernador, antes de centrarnos en esa enmienda que justamente, como lo manifiesta usted, causa tal vez entre las dos posiciones una molestia, pero para el pueblo le va a beneficiar muchísimo. ¿Cómo avanzan los diálogos, los cuales tienen el objetivo de socializar estas 16 enmiendas? ¿En qué cantones y comunidades se ha llegado con este mensaje sincero y de cambio para que toda la gente conozca y no se centre solamente en la reelección, sino que hay 16 enmiendas que garantizan los derechos y también no restringen nada al ciudadano? Bien, esta es una pregunta muy oportuna. Debemos informar que al momento y a partir de los primeros días de este mes hemos organizado a nivel de toda la administración pública, a través de todas las entidades, una corriente realmente dominante por debatir las enmiendas. Y todos los días hay foros en las comunidades, en los recintos, en los anejos, en las parroquias, en los cantones. Vamos adelante con un itinerario
que nos obliga a estar en muchos lugares al mismo tiempo y con pequeños intervalos. Por ejemplo, en el Cantón Dele, el día 8 de octubre, ya se llevó a efecto una gran asamblea popular para tratar precisamente las enmiendas. Ocurrió lo mismo en casi todas las parroquias. Ayer nomás estuvimos en Taday, en el auditorio del Colegio Andrés Guritabe, con una gran participación de padres de familia y sobre todo de estudiantes que van a optar por su bachillerato y que están inclusive en edad de elegir. Inmediatamente nos trasladamos a ese hermoso mirador que tiene Azogues y la provincia en Aguilán, y en medio de una inmensa movilización de campesinos pertenecientes a diferentes organizaciones de carácter popular, social, llegamos a una gran asamblea para difundir los principios que contienen las enmiendas. El día de hoy, por ejemplo, a las 11:30 de la mañana, tendremos un espacio, una gran asamblea con los estudiantes, próximos bachilleres del Instituto Técnico Luis Rogelio González en el Centro de Atención Ciudadana. En la tarde tenemos también prevista una socialización de las enmiendas a cargo de los compañeros jefes políticos de Biblián y del Tambo. Mañana tenemos una asamblea cantonal por las enmiendas en el Cantón La Troncal a las 2 de la tarde, en el local de la Escuela Presidente Velasco. Como usted verá y se entera la ciudadanía, estamos en pleno debate priorizando el tema de las enmiendas, porque queremos una ciudadanía informada para que tome la decisión. Es más, nosotros en esta ocasión, en este debate, no le estamos diciendo lo que tiene que hacer la ciudadanía, solamente le estamos informando qué es lo que realmente ocurre en el marco constitucional. Y entrando en materia, sin ser este el tema principal, pero lo han hecho los interesados, porque en medio de 16 enmiendas, solamente a uno le han dado importancia porque creen que con esto van a lograr su objetivo de desarmar la revolución ciudadana. Vano intento de esta pobre gente, de esta derecha torcida que le ha hecho tanto daño al país y que hasta hace 8 años y medio se creían dueños del Ecuador. Solamente una reflexión, queridos oyentes. Tengo en mis manos el diario El Telégrafo y en la portada tiene un dato interesante. Dice, en 1997, Alarcón, ¿se acuerdan de Alarcón? El bailarín Alarcón, el cinturita Alarcón, que se ganó la presidencia entre gallos y medianoche e ignoraron la sucesión lógica constitucional porque era una sociedad machista, mediocre, y le negaron ese derecho a una dama como doña Rosalía Arteaga. Este Alarcón, lo primero que hizo, luego de investirse ilegalmente como presidente interino, fue reunirse con León Febres Cordero para acoger su lista y nombrar a los ministros, autoridades de control, gobernador del Guayas, bueno, todos los que constaban en la lista del señor Febres Cordero. Y me da chiste. El señor Nepo dice que los hechos ocurrieron hace 20 años y que no tienen importancia. Así se repartía en el país, como dice el Mashi Rafael, prohibido olvidar. De ese país, del relajo, de la mediocridad, de la concentración de poderes en élites y cúpulas que dominaron el país, verdaderas castas, hemos llegado a un proceso de democratización de la democracia, de ilusión y esperanza en la ciudadanía para ser copartícipes y protagonistas de la construcción de la revolución ciudadana. Así que, hablando de la enmienda en cuanto a la reelección, queridos amigos, oyentes, hombres y mujeres, esto de la reelección existe en la Constitución. El mismo señor alcalde de Guayaquil ha sido reelecto las veces, ellos acostumbran decir, que les da la gana. Las veces que han querido han sido reelegidos, pero cuando se reeligen ellos todo está bien. Y la prensa, que es su aliada, la gran prensa privada, esa prensa empresarial,
hace todo lo posible para posesionar y legitimar esas actitudes. Pero cuando el pueblo, desde la entraña mismo de su intención, de su legítimo derecho a la vida mejor, al summa causa, intenta prolongar este estado de bienestar con la instauración y empoderamiento de la revolución ciudadana, resulta que ahí sí la reelección es mala. Pero resulta que nos están mintiendo porque nos dicen, el presidente Correa se quiere perennizar en el poder. ¿Cómo? Por medio de la reelección. En sí, estos dos pensamientos son contradictorios. Si es que el presidente Correa se postulara para la reelección, esto significa que encarga la presidencia que hoy ejerce y se pone de igual a igual en la misma papeleta que iría la señora Tibán, el señor Carlos Pérez Guartambel, el señor Andrés Páez, el señor Lucio Gutiérrez, el señor Álvaro Noboa, el banquero Guillermo Lazo. Ellos quieren una elección de esa naturaleza, pero así entre chicos nomás. Es más o menos como cuando vamos a jugar un partidito de indoor en el barrio y nos buscamos nuestros patos para ganarles. Pero cuando viene uno que es respondón, que es un buen jugador, con esto no nos metemos. Este afuera. Esto es lo que está pasando. Lo único que sucede es que le tienen terror a la voluntad del pueblo, que seguramente va a adherir con decisión realmente caudalosa para volver a elegir como presidente a Rafael Correa Delgado. Y esto es lo que quieren evitar con una serie de argumentos que tuercen la lógica, la verdad, y por ahí pregonan una serie de barbarismos que no resisten el más mínimo análisis. Así es que el debate se centra en esto. Por bien, yo planteo que en esa lista se pongan todos los que quieran, pero también el pueblo tiene derecho a ampliar su derecho a elegir a quien le sirvió bien, a quien fue consecuente, a quien cumplió con las ofertas de campaña electoral, a quien cumplió con el plan nacional del buen vivir. Tiene derecho la ciudadanía. Esto se llama ampliar derechos, no restringirlos. Por esto que las enmiendas no tienen que ir por la vía de la consulta, porque simplemente el Ecuador, en el anterior proceso electoral, cuando le confió el mandato a Rafael Correa, también lo hizo a 100 asambleístas de 130 y piquillo, a 100 asambleístas que constituyen no solamente la mayoría, sino una apabullante mayoría, que representa la legítima y genuina voluntad del pueblo del Ecuador, que se expresó a favor de 100 asambleístas que están autorizados, legitimados por la Constitución y por la voluntad popular para tramitar esas enmiendas en representación del pueblo. Así que no me vengan ahora a quienes jamás consultaron para nada. ¿Consultaron cuando decretaron el feriado bancario? ¿Verdad que no? ¿Consultó el señor Osvaldo Hurtado cuando puso en vigencia la secretización de la deuda, que fue una operación mucho más grave que el atraco bancario? ¿Consultó al pueblo? No consultó. Cuando decretaron el feriado bancario, no consultaron. Cuando nos tiraron a la dolarización, no consultaron. Cuando se aprobó la Constitución de Sangolquí, a donde fuimos en calidad de invitados de piedra, con la tremenda aplanadora que integraron los partidos reaccionarios de la derecha y aprobaron esa disposición transitoria entre gallos y medianoche que permitió el atraco bancario, el salvataje bancario. ¿Consultaron al pueblo? No consultaron. Y le vienen disque a enfrentar a un gobierno que durante 10 procesos electorales sucesivos se ha ganado la voluntad y el cariño de la ciudadanía. Así que, si el pueblo tiene la voluntad de volver a elegir a su mandatario, esto es lo que va a permitir las enmiendas que están en debate. Lo otro es cuestión de la voluntad del pueblo. Sin la papeleta, la gente prefiere votar por el banquero, por la señora Tibán, por ese señor Álvaro Noboa, que lo hagan. Pero en la papeleta electoral y en el proceso electoral donde se decide, es decir, una vez más, será la voluntad soberana de nuestro pueblo, hombres y mujeres del Ecuador, quienes decidan quién va a ser el presidente o la presidenta en los próximos años a partir del 2017.
Así es, señor gobernador, y también